siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Mientras me quito este maquillaje y hago otro más gótico, vamos a ir hablando de los diferentes subestilos que han ido surgiendo a lo largo de estos 2-3 últimos años, que la verdad es que han sido bastantes y que además muchos de ellos, pues digamos que son realmente una renombración de algo ya existente. A muchos de vosotros algunas de las cosas que voy a decir os van a sonar porque seguramente, al igual que yo, pues os gusta mucho lo que es la cultura japonesa, ¿no? En cuanto a, sobre todo en cuanto a estética. Bien, el primero que tenemos es el Morikei. El Morikei, su versión gótica es el Dark Mori. No es que sea su versión gótica, sino que es su versión más oscura, siendo el Morikei pues en tonos como más clásicos y vintage, siendo el Dark Mori pues con tonos más oscuros, ¿no? Y el Goth, ya el Goth Warland sería cuando cogemos a este subestilo y lo transformamos pues para que tenga que ver más con la subcultura gótica, porque si no es cierto que el Dark Mori no tiene mucho que ver con la subcultura gótica, porque es un estilo de vestir que se basa en la cultura popular o cultura en cuanto al folclore que puede haber en un sitio. Por ejemplo, aquí en Aragón hay mucho folclore en el tema de las brujas, ¿no? Hay muchas leyendas de brujas por aquí, por la montaña. Es como que bastante típico. Y bueno, pues las hadas del bosque y todo esto. Todo esto lo veíais en el Warland, que es un Warland God, que es su estilo del que yo hablé en el canal. Así que lo tenéis ahí si es que queréis profundizar un poco más en lo que es ese su estilo. Y dices, y si ya has hablado del Warland God, ¿por qué no os hablas del Dark Mori? Porque seguramente habéis escuchado a gente que dice que lleva este su estilo. Bien, el Dark Mori como tal no es gótico. El que es gótico es el Warland God, que es el que se coge, sí es verdad, la estética Dark Mori, pero ya uniéndolo con tonos más acordes al estilo gótico y con, digamos, temas que vayan más relacionados a su cultura gótica. Que en realidad esto lleva, pues que yo recuerde, con fuerza lleva, la primera vez que surgió con fuerza fue allá por el 2010. Y tú dirás, ¿qué es? Bueno, es básicamente cuando grandes diseñadores de moda de las grandes pasarelas de firmas de alta costura cogen elementos de la estética gótica tradicional y la incluyen en sus pasarelas. Alguien que siempre lo hace, de hecho, continuamente, es Jean-Paul Gaultier, pero hay otros diseñadores que también lo hacen, como Alexander McQueen es uno de ellos. ¿Y qué es? ¿En qué se nota? Pues básicamente se nota en que incluyen en sus diseños cosas como, por ejemplo, tachuelas, mallas, encaje, cadenas y, por supuesto, lo que más prima es el color negro. De todas maneras, como os digo, esto es algo que siempre ocurre como cada década, aunque Jean-Paul Gaultier siempre en su línea de alta costura siempre tiene como algún diseño o alguna línea que te va a recordar al gótico. Y de hecho lo viste en pues las partes más, digamos, adineradas del gótico, como puede ser Kat Von D, que aparte de tener su propia línea, pues ella sí que es verdad que muchísimas veces ha ido vestida con diseños de estos diseñadores que cogen ideas de su cultura gótica. Es verdad que hay muchos góticos que se oponen a la idea de que su estilo esté a manos de cualquiera y se convierta en únicamente una moda, pero también es cierto que tenéis que recordar que la moda es arte, un tipo de arte, mueve muchísimo dinero y ya no es que mueva muchísimo dinero, sino que también es muy bueno que la escena gótica de vez en cuando se nutra de estos pequeños boobs. Y de todas maneras, ya os digo, puede ser que cada década, este año con esta última década con el rollo de miércoles, pues sí que es verdad que han sacado muchos diseños basados mucho en la estética de miércoles en cuanto a como Dark Old School, ¿sabes? Como la vieja escuela gótica y ves pues muchos trajes de colegiala, con rollo tonos oscuros y luego pues mucho como se viste miércoles, tanto se vestía en los cómics como se viste ahora pues en esta serie que está haciendo. Pero bueno, hay góticos que piensan que eso está fatal. Yo lo veo bien porque es una forma de darse a conocer.
Luego pasará lo de siempre, habrá góticos que se queden y góticos que se vayan. De hecho ahora está de moda lo coquette y todas aquellas que eran miércoles ya no son miércoles, ahora son coquette. ¿Por qué? Pues porque para ellos simplemente ha sido una moda. Pero habrá gente que se habrá quedado dentro de su cultura porque habrá descubierto la música, la literatura, el arte y demás y habrá dicho, me encanta, me quedo. Ciertas marcas no apostaran por, digamos, la estética gótica, pues luego pequeñas tiendas, como por ejemplo puede ser Sin, bueno, pero Sin, Bershka, Primark, luego no harían apuestas pues por un tipo de moda o por algunas prendas dirigidas precisamente a la moda más underground. Por ejemplo, Inside también es una tienda pues que siempre suele tener este tipo de ropa más underground. Así que tened en cuenta que si estas grandes marcas no hicieran como esta explotación buscando un estilo, pues la verdad es que luego nosotros no podríamos tenerla de forma más económica. Recordar que el gótico sí es cierto, tú te lo puedes hacer tú misma la ropa, si es que sabes. Yo para llevar una camiseta cortada con 4 tachuelas, pues la verdad no, porque a mí me gusta vestir bien. Entonces la verdad que el vestir bien, si no las pequeñas tiendas no hacen un buen trabajo inspirándose en las grandes marcas, pues luego nosotros no tendríamos la forma de poder acceder a esa ropa. Y bueno, al final la ropa forma mucho dentro de tu personalidad. Y hablando de personalidad, hay un subestilo que de nuevo se está empezando a nombrar, pero este subestilo pues lleva también desde el 2010 y es el gótico cristiano. El gótico cristiano durante muchísimo tiempo fue súper criticado. ¿Por qué? Pues porque precisamente la subcultura gótica, igual que no tiene un partido político que lo represente porque es un movimiento apolítico, por eso de que sea una subcultura, pues si no sería cultura, también es verdad pues que no tiene una religión que lo defina. Así que durante mucho tiempo pues se dijo que los góticos cristianos eran así como unos farsantes y que no podían formar parte de la subcultura gótica por sus creencias. Esto es un poco hipócrita teniendo en cuenta la cantidad de símbolos cristianos que hay en la ropa gótica, como por ejemplo las cruces, o por ejemplo también la flor de lis, que es un tipo de flor, bueno, o de ornamento que está en todas las iglesias y catedrales del mundo mundial. Así que esto la verdad es un poco hipócrita o por lo menos un poco contradictorio. Pero la verdad es que curiosamente, podríamos decir curiosamente, es un género que siempre ha estado en la subcultura gótica, siempre ha estado presente. De hecho, tan presente que se le unía siempre con los estilos más tradicionales como el trad goth, que por cierto antes se ha llamado Hall Goth School o Hall School Goth, o sea, gótico de la vieja escuela, no recuerdo bien, ya sabéis que yo tengo problemas con esas cosas por mi dislexia, pero era como se llamaba antes y ahora pues se llama simplemente gótico tradicional. Pero como podéis ver, pues las cosas cambian y a veces los nombres también. Pero este era un subestilo que estaba también dentro de lo que era lo de la subcultura gótica, o sea, dentro de los subestilos más normales, hasta que empezó a ser criticado por lo que os digo. Y también es cierto que a estas bandas, y también es cierto que a estas personas, aparte de gustarles, pues, la música gótica más tradicional, pues tiran también por el death metal melódico, también mucho, y también, por supuesto, por el metal sinfónico. De hecho, una de las bandas que les suele gustar mucho es Evanescence. ¿Por qué? Porque se considera que Evanescence es algo así como gótico cristiano. Precisamente metal cristiano porque Am Lee es creyente y porque tiene canciones como My Immortality, que ya sabéis que va, pues eso, bueno, si te fijas en la letra, realmente sí que tiene un componente bastante religioso. Y también si te fijas en la forma de vestir de Amy, es como bastante etérea. Así que puedes saber si eres un gótico cristiano si tienes este tipo de creencias. Y además pues te gusta un metal más pesado, death metal, black metal, white metal se llama. Esto es muy curioso, white metal. No tengo ni idea de qué tipo de subestilo es, pero el white metal. Y por último tenemos el soft goth, que es algo así como el gótico suave. Y esto lo que han sacado es lo que os decía antes de rollo miércoles, solo que por ejemplo, os voy a poner cómo sería el gótico suave. Viene a decir que por ejemplo, en vez de usar una prenda totalmente negra, pues que le añadas un color un poco que también vaya del estilo, por ejemplo, un azul oscuro o un morado oscuro, que esto ya siempre se había utilizado, pero bueno, como os digo, están como renombrando cosas. De nuevo, pues que utilices en vez de unas medias de rejilla o con algún tipo de dibujo, pues que utilices unas medias normales, oscuras, pero que no lleguen a negras, sino que simplemente te hagan un tono más moreno en la piel. El maquillaje, que en vez de hacerte un delineado súper negro y marcado, pues que te hagas un ahumado ligero en marrón en vez de un ahumado negro.
Y básicamente de eso trata. Como os digo, son subestilos que ya existían, de todo, todos existían ya, algunos con otros nombres, otros pues le han puesto un nombre nuevo porque literalmente, por ejemplo, el gótico romántico podría ser un goth soft porque no es un estilo que sea muy llamativo. Para llamativo tendrías el victoriano, pero bueno, han querido ponerle este nombre, como os digo, porque ahora está de moda. Miércoles, ahora ya ha pasado un poco, pero no olvidemos que ahora viene la segunda temporada y de nuevo pues volverá a estar de moda y otra vez pues surgirán pues otras más cosas y volverá a ver pues las críticas de siempre de que gente que se viene por moda o gente que se va o en fin. Lo de siempre, ves que al final tú en tu juventud tienes que encontrar tu camino y es normal que dentro de ese camino pues a veces tires por una subcultura gótica, luego te des cuenta de que no es lo que a ti te gustaba porque no te gusta la música ni el arte y demás y encuentres tu camino pues por otros lares, pero es que tienes que ir experimentando porque si no nunca vas a encontrar tu sitio realmente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo directo o short, o sea que si tú me lo ves antes realmente es porque tú no quieres. Recuerda que una manera de ayudar al canal es donando, también tienes ahí el PayPal, un corazoncito con el símbolo del dólar para que puedas dar un super gracias y también haciéndote miembro del canal y disfrutando de contenido exclusivo. Por cierto, ya sabéis que últimamente no estoy haciendo directos por una serie de circunstancias y bueno, lo que voy a hacer es hacer un directo en diferido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que yo en algún momento me pondré a hacer un directo, estará oculto y bueno, pues una vez que lo termine lo publicaré. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque digamos que todavía no me siento preparada pues para estar de cara al público y estar hablando con vosotros y tal, y necesito pues eso. Del tema que voy a hablar en el directo va a ser del tema de Comanche y el trastorno de la bipolaridad, porque estoy viendo que hay como muchas controversias y creo pues que es algo que yo, que ahora mismo tengo muy reciente, pues puedo aportar mi granito de arena. Una forma de que no te pierdas pues estos directos es precisamente haciéndote miembro, porque seguramente el directo esté un poco tiempo en el canal y luego directamente pase a mí. Y bueno, si eres pobre como yo, recuerda que una manera en la que sí que ayudas muchísimo al canal es comentando, me gusta y compartiendo. Sobre todo, coméntame, que los comentarios me dan la vida, y recuerda que si quieres algún vídeo de alguna temática, no olvides dejarme en los comentarios y yo lo haré más pronto que tarde. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.